Los votos nulos son una realidad. Hay un sector que lo hace a manera de protesta. Otros lo anulan por errores o ignorancia al cruzar la boleta. Con intencionalidad o sin ella, tienen un peso alto en cualquier contienda. En esta emisión de Entre mitos y realidades hablaremos sobre este ejercicio ciudadano y sus consecuencias. Pilar, ¿nos dices quiénes harán esta importante disección? Claro, Catalina. Para abordar este tema, que es de lo más actual, contamos con la presencia del licenciado en Sociología, Arturo Sánchez Gutiérrez, quien además tiene estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Fue director de Prerrogativas y Partidos Políticos en el IFE y consejero electoral del 2014 al 2017. Nos acompaña también Roberto Leonardo Duque, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde actualmente es académico y profesor. Experto en democracia y derecho constitucional, realizó estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Francesa de Estrasburgo. Bienvenidos a los dos y sin más preámbulos vamos a preguntarle a Roberto Duque. ¿Qué se entiende por voto nulo? ¿En qué causas se da o en qué contextos? ¿Y es lo mismo que el voto blanco porque en algunos países existe esta distinción? Es distinto. El voto nulo, Pilar, es el que no tiene ningún efecto legal. Ya sea, como bien decía Catalina, que el elector lo anule por equivocación o de manera intencional. El caso es que esos votos no tienen efectos legales en México, ni un solo efecto legal. Terminan, digamos, en el basurero porque no se contabilizan para la asignación, por ejemplo, de posiciones plurinominales para los partidos políticos. En fin, no tiene consecuencias. El voto en blanco es una figura que no la tenemos contemplada en México, sí en otros países, que constituye un voto, digamos, por ninguna de las opciones que están presentadas en la boleta, ya sean partidos o candidatos independientes, obviamente de manera intencional, pero sí tiene validez el voto en blanco. Por ejemplo, en Colombia, que acaba de ser una elección recientemente, tenemos ahí que hay un recuadro en la boleta en Colombia que dice así, voto en blanco. Quiere decir algo así como ninguna de las anteriores. Y entonces el elector puede marcar ahí. La diferencia es que es válido, no nulo, y puede acarrear, entre otras cosas, que toda la elección completa se anule si se alcanza una mayoría de votos en blanco. Es decir, en Colombia, tomando solo este ejemplo, porque hay más países, sí tiene la posibilidad del voto en blanco de ser una protesta, digamos, de que el elector pueda tomar medidas para inconformarse contra la oferta política y de esa manera se obliga a que los partidos presenten cada vez mejores opciones al electorado, porque ahí sí les duele el voto en blanco. En México, como no tiene el voto nulo ningún tipo de efecto, digamos, como su nombre lo indica, lo único que el voto nulo en México anula es al elector que lo emite. Porque, Arturo, hace 6 años se puso de moda una corriente de varios organismos sociales, civiles, que decían que había que votar en blanco como una forma de protesta por los candidatos. No gustaban. Así es. Creo que fue interesante aquella época porque, en primer lugar, se puso como premisa, sí, ve a votar. Ajá. Y ya en la urna, tú anula tu voto. Esa es lo importante es que se mantuvo la importancia de ir a participar de alguna manera. Ahora, sí hubo un incremento de los votos nulos en la elección del 2009, del 2012. Sí fue importante ese llamado, pero empezó a confundirse con otro tipo de llamados alrededor que sí le hicieron daño a la autoridad electoral. Una cosa es ir y votar y anular el voto, que como Roberto dice no tienen ningún efecto, y otra cosa es impedir que hubiera elecciones o buscar que
otro tipo de movimientos no permitieran hacer las elecciones. Y ahí es en donde se empiezan a confundir varios de los terrenos. En el caso de Colombia, que bien cita Roberto, votar en blanco es una forma de protesta válida y se puede cuantificar. Y si se pasa de determinado porcentaje, la elección se entiende como que la ciudadanía no está conforme con los partidos y los candidatos y hay que repetirla. En el caso de México no. Y como no tenemos esa salida, muchos empezaron a buscar anular las elecciones, la gente, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas, cancelar las elecciones también como una forma de protesta. Y yo creo que sí hay una diferencia importante en las dos alternativas. Ya lo creo. Roberto, para que quede claro, la cantidad de votos nulos no tiene que ver nada tampoco, no influye en el reparto de diputaciones plurinominales. Nada. Nada. Ningún efecto legal. Ok. ¿La cantidad de votos nulos tampoco influye en los votos que tienen que tener los partidos para mantener el registro? Tampoco. No, tampoco. ¿Tampoco sirve para en la diferencia entre el primer lugar y el segundo y repetir o anular elecciones? Nada. Nada. Ok, porque son de las dudas que nuestro auditorio nos ha preguntado. No, y de hecho se divulga esa noticia, esa falsa noticia, elección tras elección, Sí. Pilar, O sea, es un mito. que dice, Ya que es estamos un en mito el- total. O sea, te dicen, es que si logramos que seamos el 20%, por ejemplo, de los votos nulos, la elección se tendrá que repetir y que nos pongan otros candidatos. Falsísimo. Eso nunca lo ha dicho la ley electoral, es 100% un mito. Un solo voto válido valida la elección Exactamente. completa. Pero, Pilar, la pregunta es importante porque sí hay ciertas normas para el cómputo de votos. Si, por ejemplo, hay más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se tiene que volver a contar. A Todos los contar. votos. A contar. Ok. No quiere decir que los votos nulos cuenten para nada. No, pero- Simple y sencillamente, para estar ciertos, hay que recontar. Si la diferencia cada entre el primero distrito. y el segundo lugar en todo un distrito, hay que hacer un cómputo de todo el área, de todo el distrito en donde esta situación ocurrió. Y es importante porque si hay un número muy grande de votos nulos, se presume o se sospecha que algo no ocurrió adecuadamente. Entonces, para tener certeza, los partidos piden, de acuerdo con la ley, volver a contar. Pero ese es el sentido del voto nulo, no porque cuenten, sino porque es un indicador de que pues, si hubo muchos votos nulos, hay que revisar que todo estuviera bien y como dice Roberto, un solo voto es suficiente O para sea, que alguien gane. vuelven a contar, si vuelve a mantenerse la diferencia, va adelante. ¿Qué es lo que ha ocurrido normalmente? Y en México hay un porcentaje muy alto, Arturo, de votos nulos. No, estábamos por ahí del 5%, 6%. Normalmente la tendencia se mantenía entre el 2.5 y 3%. Creció cuando empezó esta campaña del voto nulo y este tipo de protestas en contra de los partidos y los candidatos. De hecho, la reforma de 2014, que se da después de este tipo de cambio, acepta e incluye los candidatos independientes como una forma también de decir, bueno, no nada más son partidos, hay otras formas alternativas de participar, que son candidatos independientes, y la expectativa era que hubiera menos votos nulos. Lo vamos a ver ahora. Ya lo vimos en algunos estados de la República en elecciones locales con candidaturas independientes, y lo que sí es cierto es que ganaron una de cada una, un gobernador independiente, un diputado independiente, un diputado local independiente, un presidente municipal independiente. Ya funcionó. Vamos a ver si en el 2012 hay algún cambio importante. Roberto, pero a ver, los partidos no les importará demasiado porque pues no cuentan, ¿no? Pero yo creo que en una elección donde, como decía Catalina, haya un importante nivel de votos nulos, indica que algo no está funcionando, ¿no? El sistema democrático, el sistema electoral, los políticos y los partidos están fallando. ¿Estás de acuerdo o no? Fíjate que esta cuestión, yo no estoy de acuerdo en que sea un mensaje para los partidos políticos que pueda tener realmente consecuencias. ¿Por qué? No Porque consecuencias, pero sí externar mi protesta, ¿no? Mi indignación, ¿no? el problema es que por cómo están las reglas en México, y solo en México, los votos nulos pueden acabar incluso beneficiando a los partidos mayoritarios. Esa era otra pregunta. ¿A qué me quién estoy beneficia? refiriendo? Sí. Me refiero a que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que hubo 1 millón de votos. Ok. La mitad fueron nulos, ¿no? Entonces, hay un partido que de la votación total obtuvo el 25%.
Pues para mi gusto ahí se debería de quedar, porque solo una cuarta parte del electorado lo apoyó, ¿no es cierto? Ajá. Ah, no. Resulta que por ley el INE tiene que tirar a la basura todo ese 500,000 de votos nulos y sacar un nuevo 100% de los válidos. Por lo tanto, el partido que estaba en nuestro ejemplo en 25%, que le va a contar para diputaciones plurinominales, para el financiamiento durante los siguientes 3 años, dinero público, para los spots, esos 3 premios los recibe conforme a la nueva, digamos, proporción. Al 100%. Un nuevo 100%, y entonces duplica, en nuestro ejemplo, el que En vez de tenía el ser 25%, va a tener la mitad de todos esos premios, de todas esas prerrogativas o digamos cuestiones que se les dan a los partidos de dinero público y demás. Entonces, por eso es tan peligroso. Ahora, hay quien dice, no, pero es un golpe moral, es un baño de conciencia que les vamos a dar a los partidos. Yo no me la trago esa porque ya tenemos desde hace mucho tiempo que los partidos están en el sótano de la estimación ciudadana en cualquier sondeo que veamos en internet. Sí. Ahora mismo están peor valorados. muy mal valorados en confianza ciudadana y no parece haberles consternado mucho a lo largo de los años. Entonces, no, a los partidos me parece lo que les importa es lo otro, cómo nos va a ir en el reparto del poder y del dinero público. Por lo tanto, en México puede ser lamentable que no tengamos opción de protesta, pero así funciona y las reglas las hicieron los partidos mayoritarios. Entonces es un mito definitivamente, Arturo, que estés protestando a través de un voto nulo. En el caso de México sí, porque no tenemos una normatividad que le dé sentido al voto nulo. Y en ese sentido sí, es un mito. Es un mito en varios sentidos. Es un mito en el sentido de que realmente los partidos se van a doler de eso. Es un mito también que el gobernante que gane va a sentirse más presionado porque no tuvo tantos votos. Es un mito también que a través del voto nulo se pueden cambiar algunas cosas. Finalmente, la elección va a pasar. La noche de la elección vamos a ver cuántos votos hubo, seguramente será un porcentaje otra vez entre el 3 y el 5% cuando más, y la atención se va a concentrar en quién tuvo más votos, cómo quedó la Cámara de Diputados y quién nos va a gobernar. Y el voto nulo va a desaparecer. De hecho, si nos damos cuenta, después de las experiencias del 12, del 9, pues la campaña del voto nulo medio que se diluyó. Sí. Ya no tenemos a grandes intelectuales y grandes personalidades de la academia en foros como este diciendo la importancia del voto nulo. Yo me acuerdo en el INE haber tenido un foro, todavía era IFE, con Pepe Woldenberg y yo, por un lado, defendiendo la importancia de participar, en política, y otros académicos diciendo que no, que era una forma de protesta y demás. Ese tipo de cosas no están pasando ahora. No. Y eso me da gusto. Qué bueno, y vamos a una brevísima pausa y seguimos. Regresamos después de esta breve pausa hablando del voto nulo. Y nos estabas platicando, Arturo, de la poca efectividad que tiene como protesta el voto nulo. Te quería preguntar, ¿es lo mismo en este sentido la abstención que el voto nulo? ¿Tampoco sirve de nada la abstención? Yo creo que la abstención sí es muy negativa para cualquier sistema democrático. El voto nulo finalmente es una expresión, cuente o no cuente, pero la ciudadanía fue a votar, se hizo presente en la casilla. Eso quiere decir que hay un intento de respeto a la democracia. La abstención no. La abstención es hacerse a un lado completamente del juego democrático. Es un poco, como dicen los anuncios del INE, dejar que otro decida por uno. Y en ese sentido, pues sí es una cuestión distinta que lastima la democracia. La fiesta de la democracia se organiza, se prepara, son muchos meses, el INE, los partidos, ahora los candidatos independientes, para que todo el mundo vaya a cenar. Y es como dejar la mesa puesta a la mitad y con mucha oportunidad de decidir sin expresión. Claro que mucha gente justifica eso, no es que no me interese, sino de acuerdo al panorama que tengo, no tengo a nadie a quien elegir. Yo le diría, no tienes a nadie que elegir, bueno, tienes la opción de, uno, ir
y votar por un candidato no registrado que tú quieras, o nulificar tu voto. Pero ve, o sea, hay que estar, hay que participar. Roberto, a mí me pareció personalmente y a través de un análisis una barbaridad esta correlación de elecciones. El que se vayan a jugar 12,800 no sé cuántos cargos en un solo día. Lo único que he visto y que he tenido muchísimas llamadas del público es que la gente está armada bolas. Y no quiero ni pensar el día de la votación cuando se encuentren con 30 papeletas, 40 candidatos, dioses del Olimpo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, fíjate, concuerdo totalmente, Catalina. Desde hace mucho tiempo yo me oponía a que y algunos otros colegas académicos, a que se empataran todas las elecciones. Porque fíjate, antes, por ejemplo, ¿cuántas elecciones va a haber este año? Pues que 10 elecciones, ¿no? Entre locales y la federal. Pues una era en febrero, otra era en abril, luego algunas en julio y así, y otra en noviembre y tal. Y al año siguiente, no, pues ahora va a haber 9, y ahora 12, y así. O sea, estaban distribuidas por años y distribuidas dentro de cada año de calendario. A mí me parece que eso, en cuanto a la oferta política que tiene el elector, es mucho mejor. Y además es mucho más manejable. Arturo Sánchez lo ha explicado con gran precisión, que fue consejero electoral del INE, y resulta que este tema hace mucho más compleja la organización de elecciones, tantas al mismo tiempo, y para los tribunales electorales es una avalancha de recursos que les llegan, digamos, de un jalón. Entonces, yo creo que no ha sido un acierto, pero ha ocurrido a lo largo de los años a través de gubernaturas cortas y tal, todo con tal de que se hagan concurrentes, el mismo día todas las elecciones. Y ya casi lo tenemos, porque este 1 de julio va a haber elecciones en 30 de las 32 entidades. O sea, prácticamente ya todo está empatado, tiene esos inconvenientes, pero ni hablar, es una realidad. Entonces sí, vamos a tener 5, 6, hasta 7 boletas en algunas entidades de la República y bueno, tenemos que hacer la tarea, porque el voto informado, el voto consciente es el mejor favor, evidentemente, que le podemos hacer a México. Y, digamos, nos amplía un poquito esa pequeña tarea, pero lo cierto es que ahora con Internet tenemos ciertas facilidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el portal de Voto Informado de la UNAM. Y ahí empieza uno a ver quiénes van a estar en nuestras boletas electorales, hacer un pequeño análisis, y a veces se lleva unas sorpresas agradables, que dice uno, caray, aquí hay un perfil bastante bueno y tal. Esa pequeña tarea es muy importante que la hagamos. Porque, perdona más, le pregunto a Arturo, Pilar, yo creo que uno de los problemas más graves es que toda la publicidad, la promoción, cual debe decirse, se ha enfocado a las candidaturas presidenciales y candidaturas a gobernador, candidaturas a diputados, senadores, nadie los conoce, presidentes municipales, que es tu autoridad más cercana. Ahora, acá en la Ciudad de México, ¿qué hacer frente a esta confusión, Arturo? A ver, yo diría que hay como varios niveles de posible confusión. El primer nivel es que sí se está haciendo una propaganda muy grande sobre las 3 coaliciones presidenciales. El problema es que esas coaliciones no son las mismas en todos los estados. Entonces el elector, cuando tiene la boleta presidencial, sabe qué partidos forman cada una de las 3 coaliciones, pero cuando tiene el gobernador pueden ser otros partidos, incluso habrá partidos locales en algunos casos. Cuando tiene de diputados o de presidentes municipales o de diputado local, pues ocurre lo mismo. Hay como una gran variedad. El ejemplo más claro para los que vivimos en la Ciudad de México es que los partidos están coaligados para la presidencia de la República, pero
no están coaligados para jefe de gobierno. Y entonces ahí tenemos 7 candidatos, mientras que tenemos 4 candidatos presidenciales. Y eso sí genera un estudio más cuidadoso y una responsabilidad de las autoridades de informar claramente de esa situación. Porque si no, regresando al voto nulo, es muy fácil que un ciudadano se equivoque. A mí me dijeron que votara por el PAN y por el PRD y por el Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿puedo tachar los 3 o puedo tachar 2? Pero para jefe de gobierno puede no ser lo mismo. O para gobernador en otro estado de la República puede no ser lo mismo. Y entonces se nulificaría accidentalmente el voto. Lo mismo ocurre con el PRI verde, lo mismo ocurre con todos los modelos que tenemos. Y eso sí puede generar una confusión importante y un incremento del número de votos. Eso es lo que votos nulos. Es lo que yo tengo ganas de ver qué pasa. Sí. Ahora, lo que dice Roberto de que uno se encuentra con sorpresas a la hora de ver los nombres de los candidatos, en efecto, uno ya, si se interesa, ¿quiénes son mis candidatos a presidente municipal? Bueno, vamos a verlos todos. Ah, caray, a este sí lo conozco. Y entonces empiezo a decidir mi voto por las personas y no solamente por el partido. Y empieza a ocurrir algo que también es muy interesante en México, de que para la presidencia de la República voto por un partido, para mi presidente municipal voto por otro, para mi diputado puedo votar incluso por otro, y hay un voto dividido suficientemente importante que no hace que una mayoría esté garantizada nada más por quién va a ganar la presidencia de la República. Y eso se vuelve muy importante. El riesgo es que me equivoque a la hora de votar y nulifique mi voto accidentalmente. Roberto, yo quería incidir más en esto que estamos hablando ahora, en los votos nulos por errores y por desconocimiento de este tipo de elección que tenemos este año, lo que comentaba Cata, y situaciones que se nos están produciendo, por ejemplo, a la presidencia, que parecía, digamos, sencillita con los candidatos. Resulta que Margarita dijo, ya no estoy, pero va a aparecer en las boletas. ¿Qué pasa si la gente vota por Margarita? Es un voto que termina invalidándose. O sea, ¿no? voto nulo. Sí, equivaldría, por lo que ha dicho recientemente el INE, a un voto por candidatura no registrada, porque al haber renunciado a su candidatura ya no tiene registro, pero en cualquier caso entran al mismo costal. Los votos por candidatos no registrados y los votos nulos se van al mismo basurero, digamos. Entonces, no, para todo propósito práctico, son nulos también esos votos de Margarita Zavala. Y tenemos pues esta complejidad de la que hablaba Catalina, que hace, digamos, más peligroso que un elector pueda anular sin desearlo, anular por equivocación. La regla, digamos, que creo que hay que puntualizar muy bien es, sí se puede marcar más de un recuadro en la boleta electoral, siempre y cuando vayan unidos, vayan en coalición esos partidos políticos. Entonces, decía Arturo Sánchez, la boleta presidencial, para poner ese ejemplo. Ricardo Anaya va a aparecer 3 veces en esa boleta, en 3 recuadros distintos. 3, sí, viene su nombre y el emblema del partido político, del PAN. Luego va a venir el de Movimiento Ciudadano, el del PRD y luego el del Movimiento Ciudadano. 3 veces va a aparecer Ricardo Anaya. Y lo mismo, el candidato López Obrador va a aparecer en el de el PT, Morena y Encuentro Social. Y José Antonio Meade va a aparecer en los otros 3 recuadros, que son el del PRI, el del Verde Ecologista y el de Nueva Alianza. Entonces, uno puede ¿qué tiene que hacer? Cruzar uno o 2, pero siempre y cuando vayan en coalición. Del mismo, tomemos a Ricardo Anaya por ser el de más antigüedad, entonces quien ponga el recuadro del PAN con el recuadro del PRD es válido ese voto. Aunque no haya tachado el otro tercero. No importa. No importa. O con uno. O con uno, por supuesto, que es lo típico, digamos, es lo más común, o con los 3. Todos esos votos son válidos. La verdad, yo lo que recomiendo, esto fuera de, digamos, es una simple recomendación personal, es escojamos uno nada más, un solo recuadro, porque luego nos arriesgamos, lo que decía en este momento Arturo Sánchez, con total acierto. Qué padre, yo voto, no sé, Morena, PT, porque van coaligados. Sí, en la presidencial van coaligados, pero que en otra elección resulta que es nulo.
o PRI verde. Ah, no, pues resulta que no, compiten uno contra el otro en ciertas elecciones locales. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, en fin, todas estas combinaciones, creo que la mejor recomendación que podemos dar, una recomendación práctica, es un recuadro por boleta electoral. Pero eso, si le doy solamente un recuadro a uno, influye para el reparto luego de prebendas y de... La historia es así. Al principio, antes del 2000, cuando se empezaron a conformar las coaliciones, no había esto de votar así. Lo que ocurría era que había un emblema de la coalición. Entonces, en el emblema de la coalición es como si ahorita tuviéramos un emblema con los logos del PRI, el verde y Panal. Perfecto, ahí están los tres. Y un solo emblema. Entonces uno votaba por los tres. Pero la pregunta era, ¿y cuántos votos le toca a cada uno de los tres partidos? Desde luego que un partido grande no quería que el que jalaba la mayor parte de los votos repartirlos igualitariamente con sus aliados. Entonces, en un convenio se establecía previamente, pues los votos que nos tenemos a ti te van a tocar el 3% y a mí me van a tocar el 97%. Y ahí se escribía. Y a la hora de contar los votos, ¿cuántos tuvo la coalición? Pues qué porcentaje le toca a cada uno. Con esto se garantizaba que los partidos chiquitos pues tenían al menos un 3% necesario para mantener su registro. Para el registro. Y ya no había ningún problema. Eso se consideró que no era justo y que había que buscar un mecanismo para que el ciudadano decidiera a qué partido quería beneficiar. Entonces, lo lógico es lo que dice Roberto. Bueno, pues entonces vota por un solo partido y a ese partido tú le das tu preferencia. No, dijeron los chiquitos, porque se van a ir todos con el grandote y entonces a mí me van a dejar fuera. Entonces se inventó este sistema. ¿Qué es lo que ocurre? A la hora de contar los votos, voy a poner aquí todos los votos que tienen una sola cruz por el partido número 1. Y luego acá todos los votos que tienen el partido 2 y aquí el 3. Y luego acá los que tienen el 1 y el 2. Y luego acá los que tienen 1 y el 3. ¿Para qué? Para sumar los votos y después del cómputo dividirlos y darle a cada partido el porcentaje que le corresponde. Y de esa manera saber si el partido por sí mismo obtuvo el 3% para mantener su registro o no. Y con ese dato ya sabemos, lo que decía Roberto Duque al principio, cuánto le va a tocar de dinero el año que entra, cuántos spots le va a tocar, qué peso tienen en todas las esferas políticas. Pues desafortunadamente aquí vuela el tiempo. Creo que ha quedado clarísimo lo que tenemos que hacer, poner los 5 sentidos y ejercer un derecho que nos permite con toda libertad elegir a nuestros gobernantes. Agradecemos la presencia de nuestros expertos, lo mismo que a usted, querido público, a quien esperamos el próximo sábado en una nueva emisión de Entre Mitos y Realidades.